Pues sí, ya está por aquí Esteban Provencio trayéndonos el tema que hemos anunciado en el sumario de entrada de este programa de hoy y que enseguida pues él nos va a desmenuzar del modo tan sabio y ameno como habitúa. Buenos días, Esteban, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Qué tal estás? ¿Qué tal están todos los señores y señoras de Radio Guadalajara? Pues aquí encantador de que ya sea lunes, porque aquí nos encanta que el lunes Sí, sí. tempranito suene el despertador para decir, bien, ya podemos ir a la radio una semana. Lunes en Vena. Eso, el lunes en Vena. Ya el viernes a las 2 digo, uy, qué rollo. Otro fin de semana sin estar en compañía de nuestros oyentes o de nuestros colaboradores. Pero bueno, ya por fin es lunes. Venga, cuéntanos. Eh, Mira, sí. vamos a hablar de gente, de población. Vamos a ver la evolución de la población en el municipio más importante de la provincia, que no es otro que la capital, que la ciudad de Guadalajara. Y lo vamos a hacer porque creo, quizá fue hablando de los barrios, no lo sé, la cuestión es que creo que en algún momento hemos tocado esto, tal vez de soslayo, pero me ha parecido interesante volver a hablar de ello más en profundidad. ¿Cuál ha sido la evolución de la población de esta ciudad que tanto queremos? Para eso nos hemos ido a la web del Ayuntamiento de Guadalajara. Es en el apartado de evolución demográfica. Nos muestran algunos datos, pero no son completos porque es desde 1951. Hay otro sitio en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, donde sí los muestran más en concreto. Mira, en 1900, para que veamos la evolución completa, en 1900 Guadalajara tenía 11.144 habitantes. Esta población ha ido subiendo constantemente, salvo algunos bajones bueno, que explicaremos a continuación. Digo que la población fue subiendo. Estos datos se muestran cada 10 años, ¿no? En 1910 la capital acumulaba ya 12.176 empadronados. En 1920 el censo superaba las 13.500 personas. En este crecimiento me imagino que fue fundamental la instalación, porque hemos cruzado datos, fue fundamental la instalación de la fábrica de la Hispano-Suiza. Comenzó a funcionar a mediados de 1918 y la inauguró oficialmente el rey Alfonso XIII en 1920. Tardó un poquito, pero bueno, se inauguró. Dicen las crónicas que empleó hasta 800 trabajadores Ah, en un momento en que la población de Guadalajara no alcanzaba los 20.000 habitantes, lo acabamos de ver. Estaba en poco más de 13.500 personas y emplear a 800 trabajadores, que no hay que olvidar que vendrían con sus familias. exacto. Y antes, ahora a lo mejor, pues el número de hijos por familia, pues a lo mejor está en 1,5, 2, pero antes eran más. Entonces, 800 personas, 800 familias en una población de 13.500 personas era muchísimo para Guadalajara. Humildemente. Entonces nos habíamos quedado en eso, en 1930, ahí continúa creciendo la población de la ciudad y se sobrepasa la barrera, por poco la barrera de los 16.000 habitantes. Y podríamos pensar que después de la Guerra Civil en 1940 los habitantes bajarían. Eh, Aunque bien es verdad que tenemos ahí unos años de crecimiento hasta 1936. Bueno, la cuestión es que en 1940 había 23.508. O sea, ha subido la población, ¿no? Eh, pero claro, ay, amigo, después de la guerra se notan los estragos de la posguerra. Me han Obviamente, contado que en la posguerra se pasó mucha hambre claro. en Guadalajara, que no había gatos. Eso creo que lo he contado Sí, aquí más de una vez. es bastante significativo Entonces, ese dato.
Claro, ahora comienza el Lo peor es retro. que el hecho de que no hubiera gatos no significa que hubiera ratas, que seguramente tampoco las había por la misma razón. También, tampoco había, ¿no? Entonces, ahora ahí comienza el retroceso de población y en 10 años, los que van de 1940 a 1950, la ciudad pierde más de 4.000 habitantes. Es quizá, y si miramos la serie, porque en estos casos lo estamos viendo de década en década, es algo momentáneo, momentáneo, porque luego ya comienza una lenta recuperación que ha sido constante, ¿no? Nos plantamos en 1960 con 21.000 habitantes, es un retroceso. Yo creo que más bien es poco, poco en esa serie. Nos plantamos en 1960 con 21.000 habitantes, hemos recuperado 2.000 en 10 años y a partir de ahí ya comienza un crecimiento fuerte. Ya viene la instalación de nuevas industrias, la declaración de la ciudad como polígono de descongestión de Madrid. En 1970 Guadalajara reúne casi 32.000 habitantes, lo que supone un crecimiento de casi 1.000 personas por año. Y esto no ha hecho nada más que comenzar, José Luis, Exacto, nada exacto. más que comenzar. Esa declaración de Guadalajara como zona de descongestión, claro, implica que todo el corredor de Linares pues siguió la misma suerte y ese desarrollo que le ha caracterizado durante décadas. Se declararon 5 zonas de descongestión. Una era la de Alcázar de San Juan, otra era la de Guadalajara, no recuerdo muy bien, pero y se declararon para no congestionar Madrid, lógicamente, pero esas zonas de descongestión coincidían con muy buen criterio con 5 ríos. Claro, porque se preveía que esas zonas de descongestión se iban a llenar de gente y había que darlas de beber y había que suministrar agua a todos esos nuevos asentamientos. Y Y ahí había está y el también corredor de seguramente Linares. había que vertir residuos porque en aquella época iba todo al río. O sea que, También lleva a razón. ver, no Mira, solo el río, también seguramente pues has mencionado Alcázar, un nudo ferroviario importantísimo, has mencionado también. Guadalajara, la carretera de Barcelona y su salida a Francia, Zaragoza, Barcelona, Y en fin. en un este natural. Yo me acuerdo que al repasar las noticias de los periódicos, me acuerdo una que cuando declararon el polígono de descongestión ponía, no, en un futuro no habrá que llamar a la gente de Madrid para que vengan a Guadalajara, vendrán ellos solos. Exacto. Esa era la noticia. Bueno, pero estamos en pleno crecimiento. Pasamos de 1970 a 1981. Ahora ya no se cuentan por décadas, ahora los datos vienen pues ahora de 11 años, luego van de año en año, en fin, ya se mide de otra forma. Pero fíjate, la ciudad aumenta en 11 años su número de habitantes, esto es bestial, en 25.000, José Luis. En 11 Esto años. supone más de 2.200 habitantes por año. Es que eso no hay nadie que lo soporte, se crean nuevos barrios, hay que instalar a toda esa gente, es un crecimiento totalmente espectacular. En 11 años más de 25.000 personas. Es una Sí. ciudad nueva dentro de otra ciudad. Sí, a ver, no es ni más ni menos que un síntoma de aquello que acababas de mencionar, ¿no? Que no hará falta, o sea, que serán los de fuera los que vengan a Guadalajara por razones obvias. Es aquí donde estaba el trabajo y donde estaba el desarrollo y, bueno, más tarde, como veremos, por donde está un mayor bienestar que vivir en otras zonas, ¿no? Pero bueno, Por, continúa. por supuesto. Mira, en 1981 ya tenemos 57.900 habitantes. No, estamos en 1981 con 56.000 habitantes y estamos hasta los 87.600 habitantes de 2021, que yo creo que ya los hemos sobrepasado. Son casi 800 vecinos cada año en 40 años que hemos pasado. Entonces, sigue habiendo un crecimiento espectacular y bueno, si
Si sigue así, si continúa así, bueno, pues yo creo que es, y de hecho es una ciudad con un crecimiento espectacular que condiciona al de toda la provincia, porque se hacen números del crecimiento de Guadalajara, pero solo la media del corredor con la de toda la provincia, dice Guadalajara crece, ya, pero es que solo ves el corredor, y sobre todo Guadalajara y Azuqueca, pero es que el resto de la provincia está perdiendo población. Pero mira, hay una web que se llama Foro Ciudad, que es en la que vienen un montón de datos, que a su vez recoge todos los datos del Instituto Nacional de Estadística, y hay datos curiosos, hay datos muy curiosos. Dice, tan solo el 43% de los habitantes de Guadalajara ha nacido en la propia ciudad. Casi 11.000 personas han emigrado desde otros pueblos de la provincia. Algo más de 20.000 lo han hecho, han emigrado desde otras comunidades autónomas y 16.000 lo han hecho directamente desde otros países. O sea que Guadalajara pues le pasa como a otras ciudades de España, que es un país con mucha emigración, no tanta como otros países, pero con mucha emigración. Y mira, la mayor parte de los extranjeros que hay en la ciudad de Guadalajara son procedentes de Europa, de América y también de África. Y es curioso porque dice que de Oceanía solo hay 9 personas viviendo en Guadalajara. Digo yo que no sé si se tendrán localizadas, porque 9 personas de Oceanía viviendo en Guadalajara. sí, Que la más ciudad. fácil. Sí. Si se tienen que ir preguntando si se tienen que ir, o a lo mejor son de la misma familia, hay numerosa familia, pero hay 9 personas de Oceanía. Mira, la comunidad más numerosa en Guadalajara es la marroquí y la rumana. Yo me acuerdo que hace años, cuando trabajaba en televisión, acudí a una celebración de una misa rumana. Muy curioso el rito, muy largo, dura como 2 horas o por ahí. Eh, por cierto, que el sacerdote estaba casado y tenía hijas. Los sacerdotes rumanos, para ejercer, tienen que estar casados y tienen que tener hijos, si no, no pueden ejercer. Anda, qué curioso. Bueno, te cuento. Entiendo, estamos hablando de sacerdotes ortodoxos, claro. Ortodoxos, ortodoxos, sí. Eh, bueno, pues mira, como te digo, tiene la suerte, a mi ver, es una suerte porque, por ejemplo, en Guadalajara podemos ir a un restaurante chino, podemos ir a comprar en un chino, podemos probar productos rumanos como el michi, tú lo has probado, el michi. Sí, sí. He intentado, he intentado prepararlo también, evidentemente comprando ya el preparado, pero en cierta barbacoa a la cual había invitada una muchacha rumana que se partía de risa diciendo, ¿pero qué estás haciendo, muchacho? Explícanos, es una especie de carne de Sí, bueno, cerdo, una especie de pincho moruno. es una carne picada, me parece que es de cordero y puede ir Ajá, mezclada. Lleva un especiado muy concreto y se hace a la parrilla. Ahora en muchas ferias se se hace a la puede parrilla, esto. ¿no? Lo probé, bueno, pues hace ya años pues en un viaje por Rumanía y me enamoré de esa comida. Y claro, pues de vuelta, Y se eh, puede ver, mira, y se puede ver, ahora tú vas a las ferias sí, sí, efectivamente. y te ofrecen, junto a la panceta, junto al chorizo, te ofrecen michi rumano, te ofrecen mazorcas de maíz, que es, a pesar de que viene de América, se come mucho en Rumanía, en España no, ahora se puede ver, y te ofrecen también unos pequeños rulos hechos a la parrilla, que son Sí, rumanos, en realidad son húngaros, es de Rumanía, de la parte húngara. En fin, efectivamente. estamos... Sí, dime. Estaba intentando recordar el nombre en rumano, me parece que la traducción son chimeneas, efectivamente, son estas que también lo descubrí en ese viaje en concreto y que también se puede adquirir pues, en muchas ferias. Es esta masa dulce que se enrolla sobre un cono de madera y se pone Ujú. también a la parrilla y después, bueno, pues se echa almendra picada o azúcar y canela, cosas así. Está, como postre está riquísimo. Así que ya tenemos el menú cuando vayamos por aquí de ferias o cuando nos vayamos de nuevo para Rumanía Claro. de primero Michi y después unas chimeneas de estas cuyo nombre no puedo recordar. Pues son más húngaros que rumanos, pero bueno, tienen ahí parte. Pero mira, en Guadalajara tenemos empadronados gente de todas partes del mundo, de Efectivamente. Argelia, Rusia, Ucrania, Perú, Bulgaria, Rumanía, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia. No voy a seguir enumerando, José Luis, pero me quedo corto, muy, muy corto, si digo que son más de 30 nacionalidades diferentes las que tenemos aquí.
Más datos curiosos que nos ayudan a comprender la realidad de nuestra ciudad, de nuestra capital. La Edad Media, y esto yo pensé que era mayor, la edad media de sus habitantes. Más o menos, ¿tú cuál dirías? La edad Mejor media de los guadalajareños, pues yo sí, la pondría en 52, por ejemplo. 42. 42. Joder, pues ya, 42 años. que me perdonen mis paisanos que les he echado una década además, 42. Oye, pues bueno, en realidad no sé, puestos en relación con otras ciudades, si tenemos una población envejecida o no. ¿Esto cómo va? Yo creía que era mucho mayor, pero me alegro de que sea así. Y no es porque no les tenga cariño, les tengo muchísimo cariño, pero me ha sorprendido. Eh, Sobre el paro, es que es curioso, si se pueden meter foro ciudad, y hay muchas historias, muchos datos curiosos, no los he podido recoger todo, pero mira, según los datos registrados por el SEP en el mes de septiembre, el número de parados, esto ya lo han dicho todos los medios de comunicación, ha subido en 115 personas. De las 115 personas nuevas en la lista del paro, en Guadalajara aumentó en 99 hombres y 16 mujeres. El número total de parados es de 4.474. Pues es bastante mayor en el número de mujeres que el de hombre. Estadísticas turísticas en agosto de 2022. Pues, por ejemplo, en agosto de 2022 el número de turistas que visitaron Guadalajara fue de 26.000. Esto descendió casi un 9% menos que en agosto de 2021. ¿De dónde vienen estos turistas? Pues la verdad es que hay bastantes internacionales, que parece que Guadalajara no recibe turistas. Y yo siempre lo he dicho aquí, que he tenido un establecimiento de hostelería, pues lo he podido ver. Se atienden a muchos turistas. Los turistas de origen internacional ascendieron a más de 4.200. Ujú. Eh, y esto supone un 9% más que en 1200, o sea, que en 2021. Y el número de turistas nacionales fue de casi 22.000. Entonces, con variaciones este año que han descendido un poquito, bueno, pues me imagino que serán por cuestiones que un año varían, un año Sí, descienden, bueno, otro año las fluctuaciones descienden. en el turismo, bueno, pues se pueden deber a muchas cosas, pero fíjate, Claro, es algo que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, en los establecimientos que hay aquí en Guadalajara, pues hay muchísimos establecimientos de hosteleros de ámbito rural, por ejemplo, o estupendos restaurantes que cada vez son más premiados. Bueno, pues por lo poquito que sé al respecto, beben mucho pues de la clientela de Madrid, dada la proximidad. sí. La Sierra de Guadalajara, pues a lo mejor está a hora y media de la M40, por así Y decirlo. todo muy poquito, claro. Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, pues a la hora de promoción de espacios naturales, de espacios culturales, de temas interesantes que ver en Guadalajara, de, por ejemplo, rutas cinematográficas o cosas así, no sé, cualquier tipo de producto turístico que se pudiera diseñar aquí en Guadalajara, dada esa proximidad a Madrid, yo creo que tiene el éxito garantizado. Lo extraño es que no salgan más de iniciativas de este tipo, ¿no? Porque dices, bueno, a ver si es que un turista que viene de la otra parte del mundo a Madrid dice, bueno, pues a una hora de aquí, además, tenemos todo esto. Tal. ¿Por qué no se mueve más en ese sentido para incrementar? Yo voy a hacer una crítica y espero que no duela, pero creo que es bueno hacerla. Creo que nos falta fe a los propios guadalajareños en nuestra propia ciudad. Y, José Luis. efectivamente. Y a lo mejor un pelín de apertura de miras, de decir, a ver, También, porque yo estoy un poco dolido, aunque también quizá lo he hecho yo alguna vez, el de decir que eso de en Guadalajara no hay nada y ya
En Guadalajara lo sabemos, hay muchísimas cosas. En Guadalajara hay muchísimas cosas. Patrimonio cultural, Pero es que patrimonio hay, etnográfico, costumbres, pero festividades, tenemos folclore, el museo más antiguo sin ir de, más lejos. Además, de España. en un palacio precioso, aquí al lado de Es un palacio radio. precioso. Entonces, pero sobre todo, bueno, en valores evidentemente no nos faltan. Claro, pero nos lo tenemos que creer y nosotros tenemos que Claro, ser los y propios embajadores. Los efectivamente, propios y que embajadores. para el turista de Madrid, Guadalajara está a 1 hora, pero para la iniciativa guadalajareña, Madrid también está a 1 hora y la misma distancia. Es llegar allí y decir, mire, señores, tengo todo esto, ¿les apetece? Y seguramente les va a Oye, apetecer. por cierto, ¿sabes una Muy cosa? rapidito tiene que ser ya, que tenemos 2 minutos, sí. Me ha parecido muy buena la iniciativa de las letras, de poner Guadalajara con letras para que la gente se haga fotos y tal. Por lo menos la iniciativa me ha parecido muy buena. La plasmación gráfica en el papel también me ha parecido buena. Luego hay que ver qué tal queda, pero a mí me ha gustado la iniciativa. No sé a ti qué tal te parece. La desconozco de momento, entonces lo investigaremos. Entiendo que es un rótulo enorme de estos que se ponen en muchas ciudades para que la gente se haga la foto. Efectivamente, sí, No, sí, no sí. he visto todavía el diseño, pero en cuanto esté puesto, pues habrá que hacerse allí la fotografía. Muchísimas gracias. Solo una cosa, José Sí. Luis, todos estos datos, repito, están sacados de la web forociudad.com, de la que pueden sacar y ver más cosas, el número de coches, la edad media de los coches. Es interesantísimo, interesantísimo. Pues ahí Sí, nos metemos. José Luis. Muchas gracias, Esteban Provencio, y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, José Luis. Muchas gracias.